No es como Annabelle, y si crees esto, deberías decírselo a Megan en su cara y ver si después sales vivo de eso. Megan tiene una cara artificial, pero no fue puro CGI. Fue un gran trabajo conseguir esa carita. Y por supuesto, mucho esfuerzo. Por lo que la actriz de Megan tuvo que llevar una incómoda máscara por más de medio año. Por eso, hoy te hablaremos de las reglas estrictas que debió seguir el elenco de Megan. Vivir dentro de un robot no suena especialmente bonito, ¿verdad? Pues eso fue lo que tuvo que vivir la actriz Amy Donald, encargada de darle vida a Megan. Y es que durante todas las escenas llevaba encima una máscara protésica. Esto para darle al androide ese aspecto de humano inquietante artificial, que era el principal atractivo de la película, que no es para nada cómoda de usar, ya que se adhería muy fácil a su piel y después de algunas horas era difícil de quitar. Debía ser un gran alivio para ella terminar de grabar. Además, el bailecito viral que hace Megan fue coreografiado por su maestro de baile, pero ella fue quien se lo rifó, aprendiendo a manejarse bien con la máscara y los movimientos bruscos de un robot. Y eso no fue todo, y es que la muñeca en la película hace un montón de maniobras locas. A esto súmenle el tener encima todo ese equipo especial para que se viera realista. Cuando la vemos andando en 4 patas como un canino, no es computadora, es Amy actuando de Megan, andando como si su vida dependiera de caminar como un perro. Actuar de muñeca que actúa como un perro suena especialmente cansado. Mucho más cuando vemos que las locaciones de rodaje fueron principalmente en bosques y lugares algo espantosos. Seguro sospechaste que la voz también tenía un especial encanto, y es que eso lo hizo otra actriz. Así es, Megan fue interpretada por 2 personas, casi llegando al nivel de Darth Vader, que usó 3. Jenna Davis fue la encargada de hacer los diálogos de Megan, actriz que es mucho más grande que la versión física de Megan o la propia Cady. Ella tuvo que grabar los diálogos aparte, por lo que lamentablemente se perdió de toda la acción que pasa en la película, lo que seguramente fue más aburrido y por lo tanto más cansado. Aunque no todo fue trabajo de Amy, para algunas ocasiones se apoyaron de marionetas reales para que diera un poco más de escalofríos, lo que funciona especialmente cuando lo vemos desde detrás de cámaras. Y es que James Wan y otros productores, incluyendo también a todo el equipo, batallaron muchísimo para encontrar la forma de traer a Megan a la vida, desde CGI hasta muñecas reales. Pero al final, como diría el abuelo Simpson, fue un poco de esto y un poco de aquello. Eso siempre es una regla de cajón a seguir si piensas grabar una película de terror, sin importar quién seas. Hay cosas a las que te debes acostumbrar y ser un profesional, pero tener cerca una muñeca de aspecto inquietante es algo nuevo de contar en una historia de terror. El elenco debió lidiar con eso para hacer un buen trabajo, y es que hablamos de una película que trabaja con niños. A ver, ¿cómo alguien les explica que una muñeca no tratará de matarlos? Si no, estaremos ante una de esas nuevas películas o sagas de las que se crean un montón de leyendas urbanas o mitos, al puro estilo del Exorcista. Hay que destacar por eso el trabajo de todos los niños que salieron en esta película, los que apenas están despegando sus carreras, pero que le echaron tantas ganas que opacan muchísimo a los adultos. Y es que si tienes hematofobia, tendrás un grave problema si estás pensando en ver la película, y de participar en ella ya ni te cuento. Y es que la sangre está tan explícita que forma parte del concepto del film. Y es que James Wan, ya conocidísimo por producir Annabelle o El Conjuro, quería algo más sangriento y crudo, según él, para que fuera más divertido. Alguien, por favor, pásale el número de un terapeuta. Y de pediofobia ya ni hablamos. La actriz de Cady confesó que tenía miedo a las muñecas, especialmente las que son de gran tamaño, justamente como Megan lo fue. Aunque la historia terminó con final feliz porque aprendió a llevarse bien con su miedo y con Megan, por supuesto. Allison Williams, a diferencia, es una veterana de las películas de terror,
pues apareció en Get Out, en donde hay menos sangre pero más terror psicológico. E igualmente, ella tenía un poco de miedo a las muñecas, producto de nuestro viejo amigo, el Chucky. Estudiar siempre será tedioso, no importa si eres un actor o actriz o un estudiante de preparatoria. Y es que hablar de un tema de ciencia ficción siempre conlleva aprender un poco más sobre el tema. Y especialmente si hablas de algo que sí existe en el mundo real, como lo son los robots. Aunque no al nivel de Megan, gracias a Dios. Y es que esta tarea se la llevaron algunos miembros del reparto, esto para profundizar más en su personaje y tener una mínima idea de qué estaban haciendo. Especialmente Allison Williams, ya que es la genio detrás de Megan. Y no nos olvidemos de los guionistas y el director, que son los que mueven todo el tema y atmósfera de la película, quienes realmente se metieron de lleno en la investigación para traer a la vida a una muñeca realista. El cómo grabaron las escenas fue todo un reto y un desafío, ya que se hicieron pensando en una vida más cotidiana y natural, en la que irónicamente llega un robot maníaco. Pero debemos aplaudir el trabajo de las actrices, especialmente de Amy y de Violet, que fueron Megan y Cady, ya que no debemos olvidar que son niñas actrices que aún no tienen una gran experiencia. Y detrás de cámaras podemos ver que las tomas siempre son muy cercanas a ellas. De hecho, no parece haber un solo momento en el que el hombre de la cámara se despegue de ellas o siquiera se aleje un poco de la habitación en la que están grabando. En la mayoría de escenas tenemos a más de un personaje interactuar con otro en un mismo espacio. Y gran parte del trabajo fue para el mismo hombre de la cámara, que hasta necesitó un asistente. Y a veces hasta 3, dependiendo de la escena, que se pusiera en su espalda para poder ayudarle a soportar la enorme cámara. Especialmente cuando la tenía que bajar o subir, ya saben, para un efecto más dramático. Hay que agregar que tuvieron que esperar mucho tiempo para ver sus caras en la gran pantalla, si es que alguien va al cine apenas empezando el año, ya que las grabaciones y el rodaje empezaron en junio del 2021 y apenas se estrenó en los primeros días del año. En algunos lados ni siquiera se ha estrenado todavía. ¿Y ustedes conocían todas estas reglas estrictas del detrás de escenas de Megan? Dejen sus respuestas en los comentarios.